Hola, gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales que nos permiten dar a conocer muchísimas realidades. Hoy, en nuestro podcast Conviviendo con Fibromialgia, vamos a conversar sobre esta enfermedad. ¿Qué es? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo podemos vivir con ella? Y además de esto, podremos hacer eco de la fibromialgia para que muchas otras personas la conozcan. ¿Y quién mejor que dos personas que la padecen para contarnos esta realidad? Les saluda Wendy Arias y me encuentro acompañada de Marta Rodríguez y Lesa Irán Tomás, que el día de hoy nos van a compartir en Conviviendo con Fibromialgia qué es esta enfermedad. Gracias por estar acá y por hacer eco de esta realidad que algunas veces lo que más contrario lleva es la falta de información. Muchas gracias de verdad por invitarnos, un honor estar acá compartiendo con todos ustedes. Hola, mucho gusto también de estar por acá y de poder comentar, compartir las experiencias y que aprendan o conozcan un poquito sobre esta condición de salud. Fibromialgia, una enfermedad, duele mucho el cuerpo, se dice por allá. Puede afectarle también psicológicamente y demás, pero ¿qué es la fibromialgia? Bueno, de la fibromialgia podemos conocer que es una enfermedad musculoesquelética, afecta todo lo que es tejido conectivo, que eso sería músculos, ligamentos y tendones, por inflamación. Genera un dolor completamente en todo el cuerpo, sin embargo el dolor es caminante, no siempre se localiza en el mismo lugar, a veces el dolor es en miembros superiores, en miembros inferiores, a veces el dolor de espalda, a veces va a variar, pero sí es un dolor generalizado que te mantiene incluso a niveles de que si estás en crisis, puedes incluso llegar a tener limitaciones físicas, que evidentemente se va a reflejar en la parte emocional, ¿verdad? Es una enfermedad que presenta mucho fatiga crónica, muchísimo cansancio, dolor. Las personas a veces refieren que tienen inflamada la articulación, pero no necesariamente es la articulación, sino que son las estructuras que están alrededor de la articulación. Hay mucha, como les decía, mucha inflamación, te genera dolor el simple movimiento, el simple mover la almohada de la cama. Personas que te dicen, mira, es que cogí un cartón de huevos y me duele la espalda. Porque hay tanta inflamación que mínimo movimiento molesta y altera. Hay problemas también a nivel del sistema digestivo, a nivel de la articulación temporomandibular, que es esta articulación de acá, mucho dolor, incluso a veces se va hacia el oído, las personas refieren vértigo, refieren tinnitus, todo asociado a la inflamación que provoca. Alteración, como les digo, de sistema digestivo y básicamente todo eso repercute justamente en la parte emocional porque ya no te sentís tan activa, ya no te sentís tan fuerte o tan campeona como venías haciendo las cosas y también es muy mal comprendida por los familiares. Lamentablemente, como no te ven, no sé, por ponerte un ejemplo, tenés una herida y se te ve la herida que sangra, ¿verdad? Entonces la gente dice, ay sí, pobrecita, ¿verdad? Le duele. Pero en este caso, como no se evidencia eso, no te creen. Entonces también es una de las enfermedades muy incomprendidas y como vos decías, se refleja mucho a la parte emocional también, porque todas esas situaciones no lo guardamos y el cuerpo lo expresa a manera de crisis, ¿verdad? Incluso el cómo nos estamos sintiendo con la enfermedad que estamos padeciendo. Sí, voy a agregarle a esto que menciona Marta, que pues yo me he ido dando a la tarea también de como convivo con esta condición de salud, ir buscando información cada vez más nueva, qué investigaciones hay. Y la Sociedad Española de Reumatología y la Sociedad Española de Fibromialgia han ido haciendo análisis y estudios, que el último que vi publicado del 2020, ya hay como análisis de situaciones a nivel neurobioquímico. Eso quiere decir que a nivel cerebral hay como inadecuada conexión entre una neurona y la otra, que son las células del cerebro, ¿verdad? Y que nos envían información a todo el cuerpo, y esto genera inestabilidad a nivel de trastornos o cambios en el estado de ánimo, trastornos del sueño. Tenemos la fibroniebla también, que esto es como que a veces uno tiene pérdidas de memoria,
tal vez tenés tus ideas muy fluidas y te quedas, ¿verdad? Como, ¿qué pasó? No sé, yo tengo la idea aquí, pero no la puedo referir, ¿verdad? O a veces uno está muy fluido y hay días en los que está muy corto, ¿verdad? En cuanto a su capacidad de poder hablar, de recordar. Con los cambios de estado de ánimo hay alguna frecuencia también de situaciones depresivas, de situaciones ansiosas. Todo esto tiene que ver con la parte neurobioquímica, ¿verdad? A nivel cerebral. Y hay otros múltiples síntomas, aparte de los que Marta ya mencionó, ¿verdad? Del dolor generalizado, de la fatiga crónica. Hay mucha rigidez matutina y me pasa, ¿verdad? Que si es una experiencia de que a veces uno se levanta y uno dice, ¿y ahora cómo voy a dar el primer paso? ¿Verdad? Porque uno siente como los músculos súper rígidos, súper contraídos. También se reportan síndromes de vejiga inquieta, que eso quiere decir que la persona va con mucha frecuencia al baño, y no es siempre, ¿verdad? Como Marta lo mencionó ahorita, los síntomas son caminantes, ¿verdad? O sea, uno a veces está con unos síntomas, otro día está con otros. También el síndrome de piernas inquietas, ¿verdad? Que uno a veces, bueno, también me pasa que uno está sentado y yo tengo tal vez el dolor o el malestar, y el estar moviendo las piernas me genera un alivio, entonces por eso también este tema de síndrome de piernas inquietas. Ambas tienen más de 10 años de tener el diagnóstico, de convivir con la fibromialgia. ¿Cuáles son las causas? ¿Han podido ustedes aprender mucho sobre esta condición de salud? Sí, dentro de esta investigación, y ya yo incluso lo había analizado desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Que sí hay un componente genético o hereditario, y en este estudio que se hizo en el 2020 en esta Sociedad Española de Reumatología mencionan que por lo general, la persona que tiene la condición de salud, hay hacia atrás, digamos, familiares que han tenido esta misma condición de salud. Entonces, creo que aunque todavía están en muchos estudios analizando algunas situaciones y van encontrando y van teniendo más hallazgos, sí hay un componente genético o hereditario. Eso es muy importante de mencionar porque antes la enfermedad es muy nueva, digamos que la descubrieron como por ahí de los años 90, entonces en ese momento se decía justamente que no, que simplemente era suerte, te tocó vivir con fibromialgia, ¿verdad? Pero sí ya hay estudios que lo comprueban. Ahora, la causa no es completamente conocida, no sabemos por qué se desarrolla específico, así como que te diga, mira, es que comiste mucho zanahoria, ¿verdad? Entonces te dio fibromialgia, o sea, no es así. Sin embargo, sí se asocia mucho a que ha habido una situación traumática, una enfermedad fuerte, incluso un virus o una bacteria que se haya presentado, y por eso lo relacionan con la parte emocional que mencionábamos ahora. Puede ser un duelo no bien manejado, puede ser no sé, una situación de estrés, de trabajo, de que se me quiso quemar la casa, de que tuve una pérdida de un hijo, de diferentes situaciones que puedan ser normales, ¿verdad? Que vivamos en la vida, que eso me desató que yo comenzara a sentir dolores. Como un detonante. Como un detonante. Digamos, y también puede ser que ya traigamos el componente, ¿verdad? Que el componente esté ahí latente y que cualquier situación como las que está mencionando Marta ahorita, un traumatismo, un accidente, una situación de un duelo, detona los síntomas, y entonces es donde se va haciendo más evidente la enfermedad. Ahora, Lezaira, Marta, entonces, ¿quiénes están propensos a padecer fibromialgia? Ay, yo podría decir que todos, pero sí me referiría un poquito más a aquellas personas que, y lo digo obviamente por experiencia propia, ¿verdad? Que muchas veces nos guardamos las cosas y nos pasa algo y no lo guardamos, y nos pasa algo y no lo guardamos. Asumimos responsabilidades o asumimos pesos que no nos corresponden y nos vamos cargando y cargando y cargando. En algún punto el cuerpo tiene que explotar también, ¿verdad? De esa parte emocional que tenemos saturada. Y si aparte yo tengo ese factor genético, ¿verdad? Ya hereditario, me va a disparar y me va digamos, a detonar la situación. Sí, también se han visto en estudios, ¿verdad? Que de cada 10 personas, 9 son mujeres y 1 es un hombre, ¿verdad? Y creo que también va muy relacionado al tema con la parte de buscar ayuda, de buscar qué es esto que estoy sintiendo, ¿verdad? Que muchas veces pues la parte de hombre cuesta un poquito más que se acerque a un servicio de salud, o porque culturalmente tal vez no se ve tan bien que un hombre asista a sus citas de control, ¿verdad? Entonces, pero sí también
cualquier persona, como dice Marta, puede estar en esta exposición, ¿verdad? Sin embargo, sí hay un componente ahí que puede haber un enlace bastante fuerte a nivel genético, en quien nosotros, ¿verdad? Hemos visto que personas con fibromialgia, yo también he ido haciendo consulta y por lo general hay mamás o papás o algún abuelo, ¿verdad?, que tienen como la misma condición de la enfermedad o algo reumatológico, ¿verdad? Ahora que Marta mencionaba sobre infecciones o situaciones, hay otras enfermedades también valoradas en reumatología que pueden estar muy enlazadas y puede ser que una esté antes que la otra, ¿verdad? Por ejemplo, la artritis reumatoide, hablan también del lupus eritematoso, que son otras condiciones de salud, otros diagnósticos, el Sjögren, ¿verdad?, que es un síndrome ese es un síndrome seco, que es como se refiere también, y es otro síntoma que también pasa con la fibromialgia, que no tenés lágrimas, tu ojo pasa seco, no sudas, ¿verdad? Entonces hay este tipo de situaciones también asociadas. Ustedes nos han dado muchos síntomas, pero a nivel profundo, ¿cuáles son esos síntomas que nos podrían alertar de que estamos frente a fibromialgia? Porque también es complicado algunas veces llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Es bastante complejo porque como no hay una causa específica, es una enfermedad por descarte. Entonces, por lo general, el reumatólogo es el indicado en poderte diagnosticar. Pero para decirte que es fibromialgia, tuvo que haberte valorado con un montón de exámenes para decir, no es artritis reumatoide, no es lupus, no es miastenia gravis, y otro montón de enfermedades. No es problemas de tiroides, no es hormonal. Entonces ya cuando no es nada de eso, te dicen, ok, es fibromialgia. Porque aplicas en los síntomas y no tenés otras patologías, entonces es fibromialgia. Y yo creo que el síntoma más fuerte es el dolor. Es una sensibilidad al dolor que de verdad a veces a mí me ha pasado que a veces cuando te llegan y te saludan, que te dicen, hola, ¿cómo estás? Y te dan una palmadita. ¿En serio? Yo hasta que hago así, ¿verdad? Porque siento como que me están metiendo un cuchillo y tal vez solo me hicieron así una palmadita. Pero es tanta la sensibilidad que de verdad duele. O sea, el dolor es real. Eso que antes decían, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra porque usted se lo está imaginando. No, o sea, el dolor es real. Sí, y también, bueno, hace muchos años, incluso, bueno, yo tengo ya mis añitos, ¿verdad? Porque mi diagnóstico yo lo recibí a los 18 años, sin embargo, yo haciendo memoria, creo que mis síntomas ya venían de antes. Y cuando empecé a asistir a las citas al hospital, ¿verdad? Para que me descartaran si era artritis juvenil, si era otro tipo de condición, ¿verdad? Recuerdo que se utilizaba lo de los puntos gatillo, ¿verdad? Y tenías que tener cierta cantidad de puntos de presión que te hacían en tu cuerpo, que yo recuerdo que cuando el reumatólogo me hizo esa prueba, yo quería salir llorando del consultorio. Es más, yo no sé cuántas horas después continué con el dolor porque lo que hacen es presionarte puntos específicos del cuerpo, ¿verdad? En donde más bien lo que hizo fue dispararme todos los niveles de dolor que tenía, que tal vez uno ni siquiera los tiene tan captados, y con la presión que él me hizo, pues me los activó, ¿verdad? Entonces ahí, en ese momento, fue donde él se dio cuenta que tenía la condición de salud. Sin embargo, actualmente ya esto no se está usando como referencia. O sea, pueden ser como parte de los exámenes, como dice Marta, de descarte, ¿verdad? Pero ya lo de los puntos gatillo tampoco se están tomando como referencia para establecer la condición de salud, para dar el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se trata la fibromialgia? ¿Cuáles recursos se utilizan para poder lograr estar conviviendo con fibromialgia? Puedo comentar, ¿verdad?, que como he ido leyendo y estudiando, en la Sociedad Española hace muchos años ponía 5 criterios muy específicos de cómo tratar o de cómo sobrellevar la condición de salud, y poniéndolos en práctica sí veo que en el transcurso de la vida pues me han ido ayudando, y puedo mencionar que la primera es la actividad física, ¿verdad? Entonces, practicar algún tipo de actividad física es siempre yo lo digo, que no todas las personas, digamos, si tenés la idea de que querés empezar a correr, pero sabes que si lo haces y eso te va a hacer sentir mal porque no logras una meta, y más bien eso se te va a devolver a nivel emocional, entonces tenemos que ir despacio, ¿verdad?, con las actividades físicas, y que vayan de acuerdo a cómo yo me siento más agradable, cómo me siento más tranquilo, más relajado, ¿verdad?, disfrutando el proceso, ¿verdad? Porque en mi caso, pues yo practico varios tipos de actividad física y sé que tengo que ir despacio para ir asimilando el proceso.
con eso agregar un poquito de lo de la actividad física que dice Elisa, sí que sea de bajo impacto. Y normalmente cuando uno comienza a hacer actividad física, al día siguiente amanece terrible, ¿verdad? Porque todo le duele. Entonces, en fibromialgia no les vamos a decir que no les va a doler, va a doler y bastante. Pero en la medida en que yo lo siga haciendo, porque eso pasa mucho, que a veces dicen, no, es que hice actividad física y me dolió mucho, entonces no volví a hacer. Entonces es como un mito, ¿verdad? Entonces síganlo intentando. Tal vez no es irse a hacer una maratón de inmediato, ¿verdad? Pero salgamos y le damos vuelta a la cuadra y ya, descansamos. Tal vez dentro de una semana le dé 2 vueltas a la cuadra y así, que siempre tiene que ser de bajo impacto. Por ejemplo, en piscina alivia mucho lo que es acuaróbicos o simplemente ir a hacer ejercicio en piscina, terapias alternativas. Y obviamente los médicos te van a enviar medicación, que eso es importante con eso que decía también Les ahora, de que a veces hay 2 condiciones, tenemos fibromialgia y otra cosa. Entonces es importante saber que para las 2 enfermedades que tengamos, los medicamentos son distintos. Entonces también para que no enredemos eso. Sí. Bueno, aquí como Marta había mencionado, digamos, lo de la parte de la actividad física, que es como una de las recomendaciones que brindan a nivel de la Sociedad Española de Reumatología. También está la terapia de psicología, ¿verdad? Ir precisamente a poder expresar todas estas situaciones o emociones que tenemos muchas veces, como lo mencionó Marta hace rato, ¿verdad? Que muchas veces vamos acumulando y el cuerpo te va expresando de manera física todas las respuestas, ¿verdad? A esta acumulación de situaciones que vas en el tiempo acumulando. La parte de terapia psicológica también es muy recomendada para poder sobrellevar la condición de salud, ¿verdad? Otra cosa muy importante también es la nutrición. La alimentación está completamente ligada a que hay alimentos, por ejemplo, ácidos y alcalinos, los ácidos te favorecen el dolor, los alcalinos no. Entonces también el llevar un adecuado control o una mejor alimentación favorece muchísimo a evitar dolores. Sí, yo he ido viendo como algunos alimentos que incluso recomiendan, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer la prueba. Entonces está como las semillas mixtas, ¿verdad? Funciona muy bien. Está la zanahoria, por ejemplo, que ahora Marta la mencionó. Está el chile dulce, ¿verdad? Que son productos que vos puedes consumir, que sabes que están recomendados como parte de la alimentación y que puedan tener como esta sensación de bienestar en la persona. Además, como también hay temas digestivos, ¿verdad? Está el síndrome de intestino irritable, a veces hay mucho dolor en el epigastrio o en la boca del estómago, por decirlo de alguna manera. Entonces, que estos alimentos sean balanceados, ¿verdad? Y que no te vayan a generar más síntoma del que ya tenés. Sí es importante, ¿verdad?, que la alimentación sea balanceada, nada de hacer dietas rígidas y siempre ojalá como con un control con el profesional que te vaya orientando sobre las cosas que puedes comer, ¿verdad?, sobre los alimentos que puedes digerir. En este podcast de Conviviendo con Fibromialgia vamos a conocer la enfermedad así como estamos el día de hoy con un repaso general, pero más adelante incluso tendremos especialistas que nos van a abordar distintos temas. Hoy para nosotros es muy importante que también conozca la enfermedad desde 2 personas, una enfermera, otra terapeuta física, que viven la enfermedad y que pueden también seguir con su día a día. Tras tantos años de diagnóstico, ¿cómo ha sido convivir con fibromialgia? Bueno, en mi caso, vieras que, tengo 16 años de estar diagnosticada. Yo puedo decir que lo que traté, en la medida de mis posibilidades, es de tratar de dominar yo la enfermedad y no que la enfermedad me domine a mí. Desde todos los puntos, desde el punto emocional, desde el punto físico. Entonces, por poner un ejemplo, hoy amanecí que no puedo levantarme, que no aguanto, que me duele, y más bien digo, hoy me levanto. Entonces empiezo a moverme, empiezo a estirarme, no aguanto estar sentada en la silla, voy a ir a caminar. Hoy me amanecí completamente apagada, tengo ganas de llorar, hoy me siento mal, entonces voy a salir a ver tiendas aunque no me compre nada, pero necesito despejar mi mente. Ese dominar, digamos, yo no tomo medicamentos para fibromialgia,
Pero ya yo he logrado detectar que yo digo, me está estresando esa situación porque ya empiezo a sentir que hay más dolor por aquí, que se me duermen las piernas, ya comienzo a sentir punzaditas allá. Yo sé lo que es ir por un supermercado caminando, haciendo compras y que de repente no puedo caminar. Y me duele el tobillo y no tengo idea de por qué si no me doblé el tobillo. O sea, y simplemente empiezo a moverme, ya yo voy a seguir renqueando. Y cuando llego a la caja ya no me duele. Y sigo caminando normal. O sea, es que es muy, muy relativo, digámoslo así. Pero tal vez el tratar de ponerme incluso, a las chicas nos pasa mucho, que hacemos mucho oficio en la casa y muchas cosas. Yo tuve que organizar, porque no puedo decir, ay, el día libre hago todo, limpio vidrios, lavo cortinas, barro, limpio, lavo, cocino, porque el día siguiente no me levantaba. Entonces es aprender a priorizar también, ok, si hoy bajé cortinas y limpié vidrios, ya ese fue mi oficio del día, porque si no, mañana yo no me levanto. Entonces es como aprenderte a conocer a tal punto que vos digas, no, ya hasta aquí llegó mi límite, ya hasta aquí pongo, ¿verdad?, esa barrera, porque si no, mañana me voy a sentir peor. Entonces en esa parte yo creo que es como lo más importante, aprendernos a conocer, porque no a todos les da de manera igual, no todos tienen los mismos síntomas, no todas las personas. Entonces es como aprender a conocer tu cuerpo, cómo reacciona ante un susto, cómo va a reaccionar ante una noticia fuerte, cómo va a reaccionar y en dónde yo tengo que decir hasta aquí, por mi propia salud. Sí, en mi caso también, o sea, tengo muchísimos años, ¿verdad? Desde los 18 años con el diagnóstico, ya para poder entender qué era lo que estaba pasando conmigo, ¿verdad? Porque tenía ya muchos síntomas y yo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se me inflaman las manos? Porque a veces me siento tan cansada. Aprender a escuchar a mi cuerpo, sus síntomas y buscar estas estrategias que para mí han funcionado súper bien, ¿verdad? Tener como hábitos saludables en cuanto a actividad física, entendiendo y comprendiendo que van de acuerdo a mi capacidad, que esto no me frustre, ¿verdad? Que sí lo puedo lograr, pero que vaya de acuerdo a mi ritmo y a mi capacidad. También con la alimentación, una alimentación balanceada y adecuada, ojalá con horarios para que también nuestro organismo se amolde, ¿verdad?, a este hábito de un buen desayuno, de un buen almuerzo, de una buena cena, de las frutas, ¿verdad?, que son parte de una alimentación balanceada. Algo que como también se tienen trastornos del sueño, pues se recomienda tener hábitos de sueño saludable. Entonces se habla de una cantidad de horas, de buscar un lugar en el que vos te vas a dormir y no tengas como interferencia, que ojalá que sea un lugar donde esté fresco, donde no tengas ni mucho calor ni mucho frío, ¿verdad? Y que ojalá esté oscuro como para que puedas llegar a este sueño profundo, porque por lo menos a mí hay momentos en los que me pueden ver que estoy durmiendo, pero yo estoy como escuchando o, ¿verdad?, estoy como entre dormida y despierta y no estoy descansando. Entonces a veces me levanto fundida. Digo yo, no, o sea, se me va a hacer el día larguísimo porque me levanté pésimo, ¿verdad? Entonces también como practicar estos hábitos de sueño saludable, el realizar la actividad física me ha ayudado mucho a mejorar esta parte del sueño, ¿verdad? Entonces, porque te genera mucho bienestar en general. Y bueno, asistir a mis citas de psicología, que eso me ha ayudado un montón, y también ir de la mano con terapia física, que para mí ha sido un aliado, porque yo no voy a decir que el ejercicio a mí no me genera dolor, el ejercicio me genera sí o sí dolor, ¿verdad? Creo que aunque la persona no tenga la condición de salud, pues hay actividades físicas que sí llegan como a poner a la persona a un extremo, ¿verdad?, de exigencia. Entonces yo no llego a esos niveles de exigencia, voy a mi ritmo, pero obviamente eso me va a generar mucho dolor, a veces hay fatiga, yo a veces me levanto al día siguiente y yo siento que me pasó un tren por encima, ¿verdad? Y yo ya con el transcurso del día voy aliviándome un poquito, ¿verdad? Pero eso obviamente con terapia física me ha ayudado mucho. La terapia, mi terapeuta físico es deportivo, entonces, y él ha ido también aprendiendo junto conmigo a qué es la fibromialgia y a entender también cuáles son mis síntomas y a tratarme de acuerdo a esos síntomas, ¿verdad? Y también hay otras terapias junto con terapia física, ¿verdad? Que muy probablemente vamos a comentar sobre la bioresonancia, que es un tipo de terapia física y que también a mí me ha apoyado montones en todos los síntomas que uno puede desarrollar. Lesairam Tomás, Marta Rodríguez, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por hacer eco de esta enfermedad, la fibromialgia, que muchas veces nos suena algo desconocido o que incluso todavía hay mucha desinformación sobre ella. Entonces, este podcast tiene justamente ese objetivo,
dar a conocer la enfermedad y que usted pueda decirle a otras personas, aquí conoce y sabe cómo convivir con la fibromialgia. Ellas son 2 mujeres que la padecen fibromialgia y están aquí para decirnos si se puede. Haga eco de esta información, dígale a otras personas qué es y así incluso podríamos tener diagnósticos más tempranos. La invitación para que nos acompañen porque vamos a tener más podcasts conviviendo con fibromialgia. Todos invitados. En la página también puede encontrarnos como Fibromialgia Costa Rica y vamos a tener varios canales allí en YouTube y en Spotify para que usted nos siga y nos acompañe ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, muchas gracias.